que nuestros pueblos avanzaron, y el nuestro en particular, en el entender qué era el imperialismo. La primera vez que lo podíamos pasar al imperialismo por nuestras costas. La primera vez. Y entonces allí mucha gente maduró, mucha gente salió a hablar de la unidad necesaria de toda Latinoamérica. Este sentimiento de unidad y de integración que hoy existe es consecuencia en buena parte del tema de las Malvinas, aunque muchos no se den cuenta de ello. Bueno, esta es una marca de la memoria que durante el gobierno, no sé si durante los 3 gobiernos del Frente Amplio, pero durante los últimos 2 gobiernos por lo menos, se fueron poniendo en varios sitios del país donde hubiera recuerdos de hechos importantes sucedidos para el pueblo uruguayo, ¿no? Y bueno, acá se puso una marca de la memoria porque en este Palacio Salvo, que ahora se está cayendo, era donde funcionaba la radio CX30. En aquel momento se llamaba La Radio, porque se le había prohibido usar el nombre de Radio Nacional, y ahí era donde Germán trabajaba, no solo como periodista, no solo haciendo ese programa al que hacíamos alusión con Gustavo, sino que era el gerente, creo, no me acuerdo el nombre exacto, pero él era el que regulaba la actividad general de la radio. Y bueno, por eso el Ministerio de Educación y Cultura creo que era el encargado de colocar las marcas de la memoria como esta. ¿Cómo se produce el pasaje de Germán Araujo del periodismo a la estructura partidaria del Frente Amplio? Él lanzó vamos a tratar de recordar cómo fueron los hechos. Las elecciones se hicieron en 1984, en noviembre, o sea que el gobierno democrático entró en vigencia en marzo de 1985, con el doctor Sanguinetti. O sea que de mucho tiempo atrás ya habían empezado los contactos y la formación de grupos. Germán se integró al Frente Amplio y concretamente a la lista 1001 dentro de un lema más amplio que era democracia avanzada. El 1001 sigue siendo una agrupación formada fundamentalmente por el Frente Izquierda de Liberación, el Fidel, con la presencia del Partido Comunista del Uruguay y otros grupos menores. En ese grupo fue por ese grupo quise decir, fue que Germán fue electo senador. La repercusión fue grande porque creo, si mal no recuerdo, ese grupo consiguió 2 senadores, lo cual implica un número importante de votos. Una cosa importante también que me hizo recordar Gustavo cuando hablaba recién, en ese periodo post-dictadura, la figura de Germán excedía al Frente Amplio. Él no negaba su condición de Frente Amplista, pero claramente lo excedía, particularmente en ciertos grupos del Partido Nacional. Hay que recordar que Germán acompañó el viaje de Wilson Ferreira Aldunate cuando volvió de Buenos Aires hacia acá, para terminar preso inmediatamente. Germán venía en ese barco transmitiendo prácticamente la llegada de Wilson. Y yo sé que había una relación muy estrecha con mucha gente del Partido Nacional. Pero claro, luego su definición política lo alejó de esos otros sectores, ¿no? En ese viaje él está viajando como cronista, como periodista, ¿verdad? No, iba como periodista. Él repito, no negaba su afiliación o su acercamiento al Frente Amplio, lo hacía, pero sí ponía por encima el valor de la democracia y la recuperación de gente y de grupos importantes. No olvidemos que esos grupos del Partido Nacional estaban también
perseguidos, es decir, Wilson Ferreira Aldunate fue muy perseguido, corrió muy serios peligros, y como dije, al terminar ese viaje acá a Montevideo, él y su hijo Juan Raúl fueron inmediatamente detenidos por los militares, en un cuartel de militar, e impedido de actuar como candidato para las elecciones. Y entendieron que nuestra prédica era una prédica prácticamente anunciando el triunfo argentino, cosa que jamás hicimos. Nosotros le dábamos la razón a Argentina y se la seguimos dando. Las Islas Malvinas son de la República Argentina, las Malvinas son argentinas.